Veamos, doctores, el priming de insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es la definición? Es un aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro antes de las 48 horas o un aumento de la creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro en la última semana. O tenemos una disminución del volumen urinario menos a 0.5 mililitros por kilogramo hora durante 6 horas. ¿Ok? Entonces vamos a tener varios tipos de insuficiencia renal. Vamos a tener la prerrenal, la renal y la posrenal. Siempre, doctores, tienen que diferenciar entre estas dos, entre la prerrenal y la renal, que hayan caído la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Entonces, doctores, nosotros tenemos que saber, acá tenemos el glomérulo, acá tenemos la arteriola aferente y acá tenemos la arteriola eferente. A nivel de la arteriola aferente, doctores, van a actuar las prostaglandinas y a nivel de la arteriola eferente va a actuar la angiotensina 2. Por lo tanto, se entenderá, doctores, si es que, por ejemplo, hay una hipovolemia que es causa de una insuficiencia prerrenal, lo que va a suceder para mantener el filtrado glomerular, va a dilatarse la arteriola aferente y va a hacer una vasoconstricción la arteriola eferente para tratar de mantener el filtrado. ¿Ya? También, doctores, esta hipovolemia puede ser ocasionada por varios tipos. Por ejemplo, por una diarrea, por una hemorragia o por quemaduras, que por tercer espacio, ¿no? Una disminución del gasto cardíaco por insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar o una vasoconstricción renal. ¿Ok? Es decir, esta insuficiencia renal de tipo prerrenal, doctores, es una respuesta fisiológica a la hipoperfusión. Si hay una hipoperfusión, entonces lo que va a suceder, doctores, como le mencioné, es una vasoconstricción de la arteriola eferente y una vasodilatación de la arteriola aferente. Y estas características son importantes que ustedes deben recordarlo. En la prerrenal, el paciente viene con una oliguria, ¿no es cierto? Viene con una diuresis. ¿Por qué viene con una oliguria? Porque el paciente está en hipovolemia, doctores. Ya, el paciente está en hipovolemia. Tiene una diuresis concentrada. La osmolaridad urinaria está mayor a 450 milimol por kilogramo y la fracción de excreción de sodio está menos del 1%. Eso es lo principal que lo diferencia con una insuficiencia tipo renal. El sodio en orina, ¿cómo va a estar? Menos de 20 mil equivalentes. ¿Hay problema del riñón? No, es un problema, más bien, digamos, por eso se denomina prerrenal. No hay daño del parénquima. El riñón va a estar normal. Por lo tanto, va a poder absorber sodio sin ningún problema. Y el sodio en orina va a ser menos de 20 mil equivalentes. Y vamos a encontrar los cilindros característicos, cilindros hialinos. ¿Ok? Mientras que en una insuficiencia de tipo renal, doctores, es cuando ya, por ejemplo, esta insuficiencia prerrenal evoluciona a una insuficiencia renal. Cuando hay una hipovolemia severa, un sangrado severo, etcétera, te puede evolucionar a una necrosis tubular aguda por isquemia, es decir, por una hipoxia celular. Y esta viene a ser la más frecuente, la necrosis tubular aguda. También tenemos nefritis intersticial aguda, ¿no es cierto?, a nivel de los glomérulos, túbulos o vasos. ¿Cuáles son las características de una insuficiencia renal de tipo parenquimatosa? Oliguria con orina poco concentrada, ¿ok? Y o con pérdida de sodio que se va a encontrar. ¿Por qué hay pérdida de sodio, doctores? Porque el riñoncito ya está fallando, ya no puede absorber el sodio como debe ser. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar, doctores, es una osmolaridad, ¿no es cierto? Una osmolaridad en orina menos de 350 miliosmol por kilogramo. ¿Cómo encontramos la fracción de sodio? La fracción de excreción de sodio mayor del 1% y como no puede reabsorber sodio, lo encontramos mayor a 20 mil equivalentes el sodio en orina. Y la característica de esta necrosis tubular aguda, que es lo más frecuente, vamos a encontrar los cilindros granulosos. ¿Ok? Bien. Y la otra, que viene a ser, doctores, la posrenal. En la posrenal, lo más frecuente es que se ocasione por obstrucción, ya sea por una hiperplasia prostática benigna, que es lo más frecuente, por una neoplasia o por una nefrolitiasis. Y este paciente, como es una posrenal, sí puede cursar con una oliguria y con una anuria, pero eso no quiere decir que siempre va a cursar con esto, ojo.
el paciente puede tener una diuresis normal y tener una insuficiencia postrenal, pero lo más característico es que curse con oliguria y con anuria. La osmolaridad en la orina y el sodio en la orina va a ser igual, doctores, que la plasmática. Veamos rápidamente las causas de las lesiones renales agudas. En la prerrenal habíamos mencionado que es la más frecuente, que representa el 60% de las lesiones renales agudas. Esta es la más frecuente de las tres. Pero la de tipo renal, la de tipo parenquimatosa, es la más frecuente, doctores, a nivel hospitalario. Sobre todo la necrosis tubular aguda de tipo isquémica. Y la otra, que viene a ser también como parte de causa parenquimatosa, es la necrosis tubular aguda nefrotóxica, que pueden ser por tóxicos exógenos o por tóxicos endógenos, que lo vamos a mencionar. Entonces, en una lesión prerrenal, ¿cuáles son las causas, doctores? Una hipovolemia, ya sea por hemorragia, diarrea, quemaduras, etc. Falla cardíaca, disminución del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Tromboembolismo pulmonar, sepsis, anafilaxia, es decir, una vasodilatación sistémica también te puede llevar a una lesión de tipo prerrenal. Sí, un shock distributivo te puede llevar a un tipo prerrenal, ¿ok? Así como habíamos visto, doctores, acá, una vasoconstricción arterial también te puede llevar a una insuficiencia renal de tipo prerrenal. ¿Y eso por qué lo hace? Por los AINES, por ejemplo, y por los IECA. Es decir, doctores, ¿qué hacen los AINES? Los AINES lo que van a hacer es van a venir a inhibir a esta prostaglandina, y los IECA van a venir y van a inhibir a la angiotensina 2, haciendo todo lo contrario, ¿ok? Es decir, los AINES vienen a este nivel y hacen vasoconstricción de la arteriola aferente, y los IECAs te van a hacer vasodilatación de la arteriola eferente. Y de esta manera, doctores, te pueden ocasionar una lesión de tipo prerrenal también, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí también tenemos la ciclosporina, ¿no es cierto?, que también actúa a nivel de la arteriola aferente. Y a nivel de la arteriola eferente, pues vemos los IECA entonces, ¿ok? Bien. En resumen, los IECA y los AINES o ARA2 producen una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué, doctores? Por una disminución de la tasa de filtración glomerular. Por eso es que te producen una insuficiencia renal aguda. La necrosis tubular aguda, es decir, la parenquimatosa, la intrarrenal, la causa más frecuente es isquémica, que puede ser desencadenada por una prerrenal, ojo, ¿ya? Y acá vamos a tener, doctores, nefrotóxicos, es decir, vamos a tener nefrotóxicos exógenos y vamos a tener nefrotóxicos endógenos. Estos son los exógenos, por ejemplo, los aminoglicósidos. El contraste, los aminoglicósidos, doctores, te produce lesión. ¿De qué parte de la nefrona te va a producir lesión? Lesión del túbulo proximal, te produce los aminoglicósidos, también la vancomicina, la anfotericina B. Son nefrotóxicos exógenos. Y también vamos a tener nefrotóxicos endógenos. ¿Y cuáles son esos? La mioglobina, hemoglobina. Esto de acá es típico, doctores, la acumulación de estas sustancias de la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis, doctores, por ejemplo, en un paciente, el típico caso, ¿no? Paciente que ha sido aplastado por una pared, etcétera, te produce una rhabdomiólisis por una lesión renal aguda por acúmulo de mioglobina y de hemoglobina, ¿ok? Y esta rhabdomiólisis, no se olviden que cursa con CPK elevado, ¿ya? Por el otro lado tenemos la nefritis intersticial, el síndrome de Sjögren, los AINES, los beta-lactámicos, los diuréticos te ocasionan nefritis intersticial. No se olviden que los AINES, ha sido pregunta de examen, es causa de nefritis intersticial, ¿ok? Al igual que los antibióticos como los beta-lactámicos también. Y de tipo infiltrativa, el linfoma, leucemia, sarcoidosis también te producen nefritis intersticial. La glomerulonefritis aguda es característico de ¿quién? De LES. Por ejemplo, se presenta en pacientes con eclampsia, hipertensión arterial, nefritis por radiación, esclerodermia, SHU y PTT. ¿Ok? Es una glomerulonefritis, como bien está ahí, es decir, el paciente cursa con hematuria a nivel de la orina. Característico de una glomerulonefritis: hematuria, proteinuria en rango no nefrótico e hipertensión arterial, ¿no? Y la lesión porrenal, habíamos ya mencionado, a nivel uretral puede ser cálculos, coágulos o cáncer, pero principalmente cálculos. Y a nivel del cuello de la vejiga, principalmente hiperplasia prostática benigna y también neoplasias, ¿no? O a nivel de uretra, de repente estenosis, válvulas, fimosis. ¿Ok? Eso viene a ser el priming de insuficiencia renal aguda.